Bueno, habíamos comenzado en la presentación a hablar un poquito acerca del CRUP. Quiero ampliar un poquito el tratamiento del CRUP. La laringotraqueitis, como les decía, puede ser un niño que comenzó con un cuadro catarral, llevaba 2 días, a veces 3 días, con un moquito, algo de tos. Parecía un cuadro catarral normal, común y corriente, pero y casi siempre es últimas horas de la tarde o en la noche, el niño de repente comienza a toser, la mamá dice tose feo, tose horrible, es una tos como metálica, algunos la describen como tos perruna, y el niño entonces cuando llora tiene el llanto ronco, si ya es un niño que habla, se le escucha como ronquito, y ahí uno comienza a pensar inmediatamente en el CRUP, y cuando lo llevan a veces en la madrugada preocupados o en la mañana siguiente, uno le escucha el estridor. ¿Por qué el estridor? Porque hay aumento hay edema importante de la vía aérea a nivel superior, en la glotis, en el espacio subglótico, por la infección viral. Casi siempre es para influenza, virus para influenza 3, con mucha frecuencia se asocia al CRUP. Y pues esos virus no tienen prevención por vacuna, se presentan de manera periódica, cuando hay algún caso se presentan varios casos, y el CRUP debemos considerarlo como una enfermedad grave, porque ese estridor implica que hay edema de la vía aérea. Imagínense que ese edema de la vía aérea superior, imagínense que ese edema va aumentando, puede llevar entonces a una súbita aumento tremendo de la dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria y a paro respiratorio. Por lo tanto, uno tiene que tratar de estabilizar, tranquilizar a ese niño mientras se le prepara para referirlo al hospital. Debe referirse al hospital para vigilancia, se le debe observar hasta que mejore el cuadro y, de ser necesario, se lo hospitaliza. Así que el ambiente debe ser tranquilo, a él no se le debe, a ese niño o niña no se le debe tener un área de mucho ajetreo ni nada, no se le debe agitar mucho tampoco, porque queremos evitar que llore, queremos evitar que se intranquilice, porque va a empeorar la dificultad respiratoria. Lo ideal es que respire un ambiente humificado, es decir, que si le podemos poner una mascarita con oxígeno, con humificador, sería excelente, va a respirar mejor con oxígeno humificado. Las medidas que podemos tomar para que el niño vaya mejorando en el transcurso mientras lo estamos estabilizando para mandarlo para el hospital, y dependiendo de lo que nos vaya a demorar el traslado, podemos ponerle adrenalina nebulizada. ¿Cuál es el objetivo de nebulizar adrenalina? Es disminuir el edema de la vía aérea por la acción de la adrenalina, la acción vasoactiva de la adrenalina a nivel local. Y sí, disminuye el edema de la vía aérea, y el niño comienza a respirar mejor, incluso se les puede disminuir el ruido, el CRUP, el estridor. Las dosis están ahí en la guía. Para usar la adrenalina normal, la epinefrina, la que vienen las ampollitas, los estudios que se han hecho con adrenalina racémica dicen que la adrenalina racémica es mejor, pero esa no está muy disponible ni en los cuartos de urgencias ni en los centros de salud. Esa está disponible, casi siempre lo utilizan son los anestesiólogos, pero se puede usar la adrenalina común y corriente, la epinefrina que viene en ampollitas de 1 en 1000. En la guía está la dosis que se puede usar en niños hasta los 5 años. Se puede usar de 2.5 mililitros de adrenalina y se le agrega solución salina normal hasta llevarlo a 5 mililitros. Hay varios esquemas que se pueden utilizar. Yo les compartí un artículo para que revisen, ahí van a ver varios esquemas que se pueden utilizar para el tratamiento del CRUP, pero lo importante es que se le ponga adrenalina nebulizada. Y el otro componente del tratamiento son los corticoides. Si nada más le doy la adrenalina, no es que la adrenalina no funcione, ella funciona, pero tiene un periodo de acción relativamente
corto, es decir, después de un tiempo va a volver nuevamente el edema y va a volver el estridor y la dificultad para respirar y el malestar. De ahí que si ponemos adrenalina, simultáneamente debemos poner esteroides. Por mucho tiempo se usó la dexametasona de manera parenteral, se usaban inyecciones intramusculares a 0,6 miligramos por kilo. Pero ¿qué problema tenía la dexametasona de esa manera intramuscular? Que había que inyectar al niño y obviamente el niño se ponía a llorar y eso lo podía empeorar. Si se hubiese podido usar también, se podía usar por vía intravenosa, pero para poderlo usar por vía intravenosa había que canalizar al niño. Al canalizar al niño lo vamos a tranquilizar, se va a poner a llorar. Luego surgieron los estudios donde se veía que dar dexametasona, oral, incluso a dosis más bajas que la que se da por vía intramuscular, era efectivo. En el artículo que les compartí, léanlo, está muy interesante, ahí les habla de la dexametasona oral. Pero lo último, lo actual, es el uso de los corticoides inhalados en nebulización y se usa budesonida. Budesonida inhalada aparentemente tiene un buen efecto antiinflamatorio en la vía aérea superior y podría hacerse el tratamiento en conjunto con la adrenalina para disminuir y mejorar el efecto de la adrenalina. Entonces son opciones que se tienen, pero si no hay budesonida nebulizada en el centro de salud donde ustedes están, por lo menos traten de ver si hay dexametasona oral y si no, bueno, ni modo, nos iremos con la intramuscular, pero hay que ponerle corticoides a ese niño antes de referirlo. Entonces estabilizar y trasladar. Recuerden, el CRUP, el estridor siempre es grave y el niño debe ser estabilizado y referido al hospital. Nada más que recuerden el diagnóstico diferencial del estridor. Scrub, si venía con un cuadro catarral que fue empeorando y la tos se puso fea y comenzó con esa tos perruna, se puso ronquito, generalmente ocurre en la tardecita, en la noche, y le traen al niño ya a veces de noche, a veces de madrugada o a veces a la mañana siguiente, y cuando el niño está en la sala de espera del cuarto de urgencias o del centro de salud, usted lo escucha toser y usted, después que tenga la experiencia, usted va a decir: hay un CRUP allá afuera, vamos a pasarlo primero porque ese niño tengo que estabilizarlo y mandarlo para el hospital. Así que era importante ver eso. Antes de avanzar hacia las etiologías, hay una patología que no está en el cuadro de procedimiento, pero que es importante que la conozcan porque la van a ver con cierta frecuencia. Es la rhinosinusitis aguda. La rhinosinusitis crónica es la que se ve, tiene con sintomatología más de un mes en los pacientes que tienen rinitis atópica, rinitis alérgica y que puede estar asociado incluso con asma. No me refiero a esa, me refiero a la rhinosinusitis aguda. ¿Cómo se presenta esa? Ok, ese es el niño que usted vio. Se lo trajeron por el cuadrito catarral, usted contó frecuencia respiratoria, no tiene taquipnea, le buscó datos de aumento del trabajo respiratorio, no tiene tirajes, no tiene nada, no tiene ningún signo general de peligro, no tenía estridor, no tenía sibilancias, no tenía nada, y usted hizo el diagnóstico: pues este niño tiene un cuadro de catarro, de resfriado común, le recomendó a la mamá darle miel de abeja para aliviar la garganta y la tos, le calculó su acetaminofén porque había tenido algo de fiebre, le calculó su acetaminofén a 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, le dio las recomendaciones, aconsejó a la mamá o al acompañante, a la abuela, a la tía, la que trajo al niño, y el niño regresa a su casa. En estos casos, cuando son esos cuadros leves, uno ni les dice que regresen a los 2 días porque uno sabe que les va a ir bien. Pero ¿qué pasa? Después de 6 o 7 días, ya usted pensó que el niño estaba mejor, regresa la abuela o la mamá o la tía con el niño nuevamente, y la historia que trae ahora es que con el tratamiento que usted le recomendó, el niño mejoró, o la niña, niño o niña, mejoró, comenzó a mejorar, estaba bien, estaba comiendo bien, nada más que algo de moquito pues que le quedaba y de repente tosía por ahí, pero estaba bien, estaba muy bien el niño. Pero ¿qué pasó? Al 6.º día o el 7.º día, nuevamente lo comienzan a notar muy congestionado, con secreción mucoide. Esa secreción de moco puede ser clara, blancuzca, o puede ser amarilla, verdosa, puede ser de cualquier característica. Lo único es que vuelve a haber moco y moco más espeso, y vuelve la fiebre nuevamente.
vuelve a presentar fiebre. Estamos hablando de que ya estamos en el día 6 o 7 después del inicio del cuadro. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Si era un cuadro catarral leve y ahora ¿por qué está acá? Bueno, ok, usted toma al niño o a la niña, lo examina, otra vez no tiene taquipnea, no tiene datos de dificultad respiratoria, pero cuando usted revisa esa nariz, usted ve que eso está muy congestionada, hay mucha secreción, a veces del meato, del cornete medio, se puede ver salir secreción mucoide, o cuando uno le examina la gargantita, uno ve cómo está tragando bastante secreción que le viene de la nasofaringe, y a veces, ya le digo, a veces como blancuzca, otras veces amarillo verdosa, y la abuela o la tía o la mamá le dicen, está tosiendo ahora en la noche. ¿Por qué tose en la noche? ¿Por qué esa tos de predominio nocturno? Porque cuando se acuesta empeora el goteo ese retronasal. ¿Qué es lo que pasó? Ok, él estaba con un cuadro, él o ella estaban con un cuadro catarral leve, moco y todo, usted lo trató bien, pero hubo una sobreinfección a nivel de las mucosas, de los senos paranasales, que generalmente son por los gérmenes que tenemos ahí en la nasofaringe y en la garganta, que son el neumococo o el Haemophilus influenza no tipo B, o incluso Moraxella catarralis, el más frecuente neumococo. Proliferó, pero en la mucosa de los senos paranasales. Entonces, por eso es una rinosinusitis aguda. Es una enfermedad que la mayor parte de las veces va a ser bacteriana. Complica un cuadro de catarro leve que estaba evolucionando bien. Según las estimaciones epidemiológicas, se habla de que 10 a 15% de los cuadros catarrales leves en los niños pueden evolucionar a una rinosinusitis aguda, o sea que no es infrecuente que ustedes lo van a ver con cierta frecuencia. Entonces, ok, ¿qué hace usted con ese niño ahora? Bueno, ya ahora sí amerita antibióticos. En este caso, este niño sí amerita antibióticos. ¿Cuál antibiótico? Lo mismo que damos para la neumonía porque es los mismos gérmenes. Streptococcus pneumoniae, neumococo o puede ser Haemophilus. Entonces usamos la amoxicilina a la misma dosis que lo usamos para la neumonía, 80-90 miligramos por kilo por día, y lo dividimos en 2 dosis y por lo menos por 7 a 8 días. Le explicamos a la mamá, a la abuelita o a la tía, quien vino con el niño, qué es lo que está ocurriendo y que ahora sí, en este caso, sí requieren un tratamiento, sí requiere el niño o la niña un tratamiento con antibiótico. Puede seguir dándole la miel de abeja. Es discutible el uso de antihistamínicos en este tipo de cuadros. Los estudios en niños, los ensayos clínicos en niños no han demostrado realmente un efecto positivo, benéfico de los antihistamínicos en la mejoría de este tipo de cuadros, excepto si el niño tiene un fondo alérgico. Si el niño tiene un fondo de rinitis alérgica o algún fondo alérgico, le mejora con los antihistamínicos. Pero si el niño no tiene ese fondo alérgico, darle antihistamínicos no va a mejorar en nada. Sería solamente entonces darle el tratamiento con amoxicilina, una buena hidratación, que el niño siga comiendo las mismas recomendaciones que dimos para el cuadro catarral, y a este sí, como le vamos a poner antibióticos, hay que verlo en 2 días para ver cómo va el cuadro. El cuadro debe comenzar a mejorar, la fiebre debe comenzar a ceder ante este tipo de cuadro. Entonces sí es importante que lo tengan presente. Ante un cuadro catarral leve que usted trató ambulatoriamente, pero que al 6º, 7º, 8º día le regresa nuevamente con fiebre, nuevamente con aumento de las secreciones nasales y toda una sintomatología de vías aéreas altas, con tos de predominio nocturno. Cuando el niño se acuesta, piensa inmediatamente en la posibilidad de una rinosinusitis aguda. Rinosinusitis aguda. No se debe decir sinusitis aguda solo porque realmente es una rinosinusitis aguda. Entonces quería que les quedara claro ese cuadro para seguir entonces con los demás temas. Los diagnósticos diferenciales cuando el niño tiene dificultad respiratoria son amplios y sobre todo cuando es una dificultad respiratoria severa, cuando tenemos una neumonía grave. Miren, por ejemplo, el niño puede venir con dificultad respiratoria, sí, puede ser una neumonía, pero también la malaria puede dar dificultad respiratoria, sobre todo la malaria grave, una anemia grave
insuficiencia cardíaca puede dar dificultad respiratoria, la insuficiencia cardíaca per se, cualquier cardiopatía congénita, la acidosis. Miren, mucho cuidado con un niño que les llegue con aumento de la frecuencia respiratoria. Ausculten bien, busquen bien, ausculten esos pulmones, porque un niño con aumento de la frecuencia respiratoria marcado, pero que usted lo ausculte, la auscultación está normal, no le siente nada en la auscultación, no hay sibilancias, no hay nada. Ese niño puede tener una respiración de Kussmaul. Muchas veces, siendo residente, incluso siendo funcionario ya, me encontré cuando se me entregaba un turno en el cuarto de urgencia, niños recibiendo nebulizaciones, y cuando los revisaba, eran niños que tenían una cetoacidosis diabética, le tomaba una gasometría arterial, andaban con el pH 7.03, con el bicarbonato en 2, en 3, y con la glicemia en 500 y pico, con cetonuria. ¿Por qué? Porque una diabetes tipo 1 debutando con una cetoacidosis diabética, y el niño lo que requería era líquido y estabilización, y le estaban poniendo nebulizaciones con beta-2 agonista porque lo vieron con taquipnea y dificultad respiratoria. Entonces, la acidosis, la acidemia que podemos ver en una cetoacidosis diabética o cualquier tipo de acidemia nos va a producir aumento de la frecuencia respiratoria importante, como en este caso, pues la respiración de Kussmaul. Pues la tuberculosis, que me hace cuadros de neumonía que no responden al tratamiento normal. Recuerden que hay casos de cuadros respiratorios atípicos como la tosferina, que es una enfermedad bacteriana producida por Bordetella pertussis, que es también una enfermedad prevenible por vacuna, pero que tenemos la dificultad de que la inmunidad producida por la vacuna e incluso la inmunidad producida por la misma infección natural tiende a perderse con el tiempo. Entonces, por eso es que no se ha logrado erradicar del todo la tosferina. Pero en los lugares donde las coberturas de vacunación son altas no tenemos problemas, pero casi siempre nos están llegando, cuando nos llegan casos, nos llegan de la comarca. Entonces hay que mejorar la vacunación en aquellas áreas y la vigilancia, pero siempre tenemos que tener presente que podemos tener un cuadro de tosferina. Como les decía, pues la sospecha fundada de cuerpo extraño cuando hay una dificultad respiratoria en un niño que no tenía cuadro respiratorio previo, que estaba jugando y de repente comienza a toser. Una neumonía grave puede tener un empiema, y la dificultad respiratoria va a empeorar tremendamente debido a, pues, al ocupamiento el desplazamiento del tejido pulmonar debido al empiema. Los neumotórax, sobre todo el neumotórax a tensión, producen mucha dificultad respiratoria, hay que tenerlos presentes. Y recuerden, en niños inmunosuprimidos, que una neumonía que no responde al tratamiento podría ser una neumonía por neumocistis giro-B y tiene sus características particulares. Lo único es que la mayor parte de estos casos se les van a presentar a ustedes en la atención primaria es como una neumonía grave, como una neumonía con signos de gravedad. Por lo tanto, ustedes quizás no van a llegar a este diagnóstico. Es para que los conozcan, para que sepan a las cosas que uno puede enfrentarse, pero ustedes lo que van a tener que hacer, y para eso sirve el cuadro de procedimiento, es detectar que ese niño está grave y lo van a mandar para el hospital. Y allá en el hospital entonces tiene que abordarse y hacerse el tratamiento adecuado y obviamente un diagnóstico ya enfocado más adecuado. Este estudio se publicado en el 2005, pero yo siempre lo pongo porque fue un estudio que como quien dice, vino a demostrar una realidad que era una realidad conocida, pero que como solapada, nadie le ponía mucha atención, y es la carga de enfermedad que representa la neumonía. No estamos hablando de la neumonía grave, estamos hablando de la neumonía adquirida en la comunidad, que se puede tratar ambulatoriamente, que uno podría pensar, pero bueno, es una enfermedad relativamente leve o moderada y tratable, sí, pero produce una carga de enfermedad. Este fue un estudio hecho en Israel, en niños de menos de 3 años con neumonía adquirida en la comunidad, con diagnóstico clínico y seguimiento clínico en la atención primaria. Y miren lo que encontraron ellos dándole el seguimiento a estos niños, porque era cohortes prospectivos, o sea, era de seguimiento. Los niños con neumonía adquirida en la comunidad tenían fiebre de 3 a 5 días, se mantuvieron enfermitos entre 7 a 14 días, los papás tuvieron que interrumpir su trabajo 2 a 4 días, a veces 2 días uno, 2 días el otro, para quedarse en casa cuidando al bebé, al niño o a la niña con el cuadro
catarral, con el cuadro respiratorio de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, no es nada despreciable. Y la conclusión, una de las conclusiones del artículo, se los puse en inglés porque lo puse textual del artículo. Ellos dicen que la neumonía adquirida en la comunidad en niños causa una carga de enfermedad significativa, tanto en los propios pacientitos, o sea, en los mismos niños, como en sus familias, incluyendo gastos sustanciales. ¿Por qué? Porque hay que llevar al niño al médico, comprar medicamentos, de repente, dependiendo de la condición laboral, a lo mejor no tengo derecho al permiso por enfermedad del niño. Aquí en Panamá sí, afortunadamente sí, pero en otros lados no. Se pierde la rutina, se disminuye la calidad de vida de toda la familia, no solamente del niño. Imaginen que haya otros niños que están en la escuela, o sea, toda la dinámica familiar se altera debido a esta enfermedad. Entonces, ¿por qué lo dicen ellos? ¿Por qué lo afirman? Porque es una enfermedad a la que le tenemos que poner atención, aun cuando no vayamos a hospitalizar al niño, aun cuando sepamos que no es un cuadro grave, que lo podemos tratar ambulatoriamente, tenemos que tener cierta sensibilidad porque un cuadro como este va a causar un impacto importante en toda la familia. Entonces, ¿cuál es la etiología de las neumonías? De los cuadros respiratorios en general, pero vamos a enfocarnos en las neumonías. Pues la etiología depende de la edad, pero también depende del paciente. No es lo mismo un paciente inmunocompetente que un paciente inmunocomprometido. O, por ejemplo, en los pacientes con fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística suelen estar colonizados por Staphylococcus aureus y por pseudomonas. Entonces, las neumonías que ellos hacen son unas neumonías con una etiología bastante diferente. En los inmunocomprometidos, por ejemplo, los niños con VIH, no expuestos, sino que fueron contagiados por transmisión vertical de VIH, la neumonía, y que no fueron diagnosticados oportunamente, o sea, se produjo la infección y no fueron diagnosticados oportunamente, pueden venir con una neumonía difícil de tratar y resulta ser que es una neumonía por Pneumocystis jirovesi. Recuerden, los virus son mucho más frecuentes que las bacterias. Cerca de 2/3 partes de los cuadros son virales, 1/3 parte es bacteriana, pero la dificultad está en establecer cuándo es uno y cuándo es otro. La otra cosa que nos han dicho los estudios, ahora como hay métodos moleculares de hacer diagnóstico de neumonía utilizando muestras de esputo y muestras de aspirados respiratorios, que resulta que ahora nos hemos dado cuenta que la etiología comúnmente es mixta, es decir, que hay, incluso cuando hay bacteriana también hay virales, es decir, que el niño comenzó, por ejemplo, en niños pequeños, menores de 2 años, puede que haya tenido una neumonía, comenzó con una bronquiolitis que evolucionó a neumonía por virus sincitial respiratorio y luego también el neumococo aprovechó y desarrolló la neumonía por neumococo, pero si pudimos hacer la muestra de secreciones respiratorias, vamos a encontrar 1 o 2 virus más la bacteria. Es frecuente incluso en neumonías virales, donde no hay bacterias comprometidas, que se encuentran 2 y hasta 3 virus. Por ejemplo, antes se decía que el rinovirus nada más producía resfriado común. Hoy en día sabemos que la combinación de virus sincitial respiratorio y rinovirus produce unas neumonías terribles. Puedo encontrar adenovirus con influenza y esa dupleta también es muy, muy terrible, o influenza con sincitial respiratorio. Es decir, no, es común que no tenga un solo germen, un solo agente etiológico, sino que tenga más de uno. El problema con la neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo con la que voy a manejar ambulatoriamente, es que la comprobación es difícil e impráctica. E incluso con la que hospitalizo, comprobar la etiología no es necesariamente una forma, no es fácil y no es práctico. Entonces, ¿cuáles son los virus más frecuentes productores de neumonía? El número 1 en la niñez es el virus sincitial respiratorio, es el virus más frecuente productor de neumonía en la niñez. No solamente produce neumonía, produce también el cuadro de bronquiolitis, que en muchos casos también hay neumonía asociada. Le sigue influenza. Influenza es importante como causa de infecciones respiratorias y neumonía. Metaneumovirus. Metaneumovirus antes, aquí en Panamá muy poco se describía, pero era
que no teníamos cómo diagnosticarlo. Ahora que hacemos vigilancia de las infecciones respiratorias, vigilancia de centinela, y, o sea, no se le hace, lo digo, lo difícil y lo impráctico no se le hace a todos los niños, pero se seleccionan niños para hacer vigilancia centinela para ver qué está circulando. Y ahora, como tenemos las técnicas de biología molecular a nivel del laboratorio del Hospital José Domingo Valdía, el diagnóstico de metaneumovirus se hace. Adenovirus, que es muy, muy agresivo como causa de cuadros respiratorios. Rinovirus, que les decía, suele producir cuadros de catarro, de cuadros respiratorios, de vías respiratorias altas. Sin embargo, cada vez y con más frecuencia uno lo ve asociado a otros virus produciendo neumonía. Para influenza, que como les decía, para influenza muy relacionado a los CRUP, a las laringotraqueitis, y tenemos pues virus exóticos como el ANTA, que ya aquí en Panamá no es tan exótico porque se ha vuelto endémico en áreas de Azuero, Herrera, Los Santos, e incluso algunas áreas de Veraguas. Aquí en Chiriquí se han hecho estudios de cero prevalencia para ver si hay anticuerpos contra ANTA, y en áreas como San Lorenzo, o en otras áreas de Oriente, hay alta endemicidad de seroprevalencia de ANTA, o sea que ese virus está en nuestra geografía. Bueno, y el SARS-CoV y el MERS-CoV, que han producido, son coronavirus ambos que han producido amenazas de pandemia previamente, y bueno, la que tenemos ahorita mismo es el SARS-CoV-2, que es el responsable de COVID-19. Entonces, algo como está de moda, pues explicarles que los coronavirus, los únicos coronavirus que afectan al ser humano no son estos exóticos ahora de los SARS y el MERS, sino que hay 4 coronavirus que ya estaban bien descritos, que afectan sobre todo a pacientes pediátricos, y lo que producen es catarro. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden afectar a animales y también a humanos. Son virus ARN monocatenarios. Los que estaban descritos, los HCOPS o coronavirus humanos, son los que están ahí en la primera línea. Se les designa con números y letras. Por ejemplo, tenemos el 229E, el OC43, el NL63 y el HKU1. Estos 4 generalmente están asociados con infecciones respiratorias altas leves, daban catarro, y sobre todo en niños, son un virus que afecta mucho a los niños. Luego se describió como responsables del brote global de SARS entre el 2002 y el 2003, otro coronavirus, el SARS-CoV, así se llamó en aquella ocasión, un cuadro bastante agresivo, tenía una mortalidad del 10%, una letalidad del 10%, llegando a ser del 50% en mayores de 60 años. O sea, en mayores de 60 años, la mitad de los que le atacaba moría. Pero era un virus que tenía menos capacidad de contagio que el SARS-CoV-2, que está ahora mismo produciendo la COVID-19. Entonces, el brote se contuvo. No hubo casos en China, hubo casos en algunos casos en otros países de Asia, hubo casos en Canadá, en Estados Unidos, pero el brote se contuvo. La cantidad de casos fue relativamente pequeña. Luego, en el año 2012, se describe otro coronavirus, el MERS-CoV, identificado en Arabia Saudita, menor número de casos, tiene alta letalidad, es mayor la letalidad que en el SARS, es del 36%, más de 1 de cada 3 mueren, pero este virus se ha mantenido restringido al Medio Oriente, Arabia Saudita, se han visto algunos casos en Egipto, pero relativamente pocos casos. ¿Qué significa la sigla SARS? Síndrome respiratorio agudo severo, en inglés, eso es lo que significa SARS. Entonces, el SARS-CoV es el coronavirus productor del SARS, del síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué significa MERS? El síndrome respiratorio del Medio Oriente, claro, en inglés, ¿no? Middle East Respiratory Syndrome. Y CoV es coronavirus, entonces coronavirus productor del síndrome respiratorio del Medio Oriente. ¿Cómo se llama el virus? De este es el SARS-CoV. ¿Cómo se llama la enfermedad? SARS. De este es el MERS-CoV.
¿cómo se llama la enfermedad? MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y el actual, por su relación genética con el SARS-CoV, se le llamó SARS-CoV-2, al que produce, y la enfermedad que produce es COVID-19. Entonces, ya ustedes saben pues toda la historia de lo que nos está ocurriendo ahorita mismo con COVID-19, una pandemia. Entonces, dentro de las bacterianas hay bacterias típicas. Como les decía, la bacteria típica más frecuente, el Streptococcus pneumoniae. La epidemiología está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque ya tenemos algunos años de estar vacunando con una vacuna conjugada contra Streptococcus pneumoniae. Primero una vacuna de 7 valencias y ocurrió un fenómeno que era hasta cierto punto predecible, que esa vacuna de 7 serotipos, por eso se llamaba heptavalente, porque tiene 7 serotipos, se escogió porque eran los 7 serotipos que más frecuentemente producían enfermedad invasiva en los Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, no era necesariamente así en otros países. En otros países la prevalencia de los serotipos era diferente y además ocurrió un fenómeno de reemplazo, es decir, al disminuir la cantidad de aislamiento de los neumococos presentes en la vacuna, de los que se estaban protegiendo con la vacuna, comenzaron entonces a emerger otros serotipos que no estaban en la vacuna, no vacunales. Entonces hubo un fenómeno de reemplazo. Luego de ahí se desarrolló entonces, hay 2 vacunas actualmente que se están usando, una de 10 valencias y otra de 13 valencias. Ya la ONU las declaró equivalentes, intercambiables incluso, porque son muy, muy similares en su impacto y en su efecto, y no se ha visto el fenómeno de reemplazo como se vio cuando se puso la heptavalente y se piensa que es por la tecnología aplicada en estas vacunas. Eso ha llevado a que las enfermedades graves invasivas por neumococo hayan disminuido en el tiempo y ha sido notable. Entonces, claro, sigue siendo el Streptococcus pneumoniae la causa más frecuente, pero ya las enfermedades graves son menos frecuentes y cada vez se aísla menos el Streptococcus pneumoniae, gracias a la vacunación. El Haemophilus influenza tipo B por mucho tiempo estaba aquí en el primer lugar, pero esa vacuna se desarrolló primero. En los años 90 se comenzó a poner la vacuna conjugada contra el Haemophilus influenza tipo B. La ventaja es que, a diferencia de Streptococcus pneumoniae, donde hay un montón de serotipos capaces de producir enfermedad invasiva, enfermedad grave, el Haemophilus influenza tipo B solamente es ese serotipo. Entonces era más fácil desarrollar una vacuna contra ese serotipo de Haemophilus influenza tipo B. Y fue muy exitosa, muy exitosa, a tal punto que en una década los libros cambiaron. Los libros de pediatría hablaban de que la principal causa de neumonía y de enfermedad invasiva en los menores de 5 años era Haemophilus influenza, y a la década siguiente el Haemophilus influenza prácticamente desapareció de los libros, se le ponía como algo de valor histórico y pasó el Streptococcus pneumoniae a ser la principal bacteria. Hoy en día, pues todavía vemos algunos cuadros de neumonía, muy pocos de neumonía invasiva, pero son por Haemophilus influenza no tipo B. Son otro tipo de Haemophilus influenza que pueden ser no tipables o tipificables, pero de otro tipo. Esos no, para esos obviamente no tenemos vacuna. Cuando vemos Haemophilus influenza tipo B en lugares donde las coberturas de vacunación son bajas, en algunos lugares de la comarca donde todavía tenemos baja cobertura de vacunación, puede ser que venga algún caso de Haemophilus influenza tipo B, pero ya casi no se ve. Moraxella catarrhalis se puede ver con la rinosinusitis aguda, puede estar también en las vías aéreas bajas, hay que tenerlo presente. Como les había dicho, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes, sobre todo cuando hay lesiones piodérmicas en piel,
él puede producir cuadros de neumonía invasiva porque se va por vía hematógena y produce unas neumonías bastante agresivas. Lo mismo que Staphylococcus aureus, que a raíz de un foco, por ejemplo, en piel o en tejidos blandos o una articulación, una artritis séptica, puede irse por vía hematógena y producir una neumonía necrotizante terrible. Y en recién nacidos, en menores de 2 meses, recuerden que la etiología varía, puede haber gram negativos y estreptococo grupo B. Estos son cuadros que ustedes no van a ver en la atención primaria. O sea, si los ven, los van a ver como una neumonía grave y los van a referir al hospital. Ya en el hospital queda, pues, de detectar, si podemos, si se puede, detectar la causa. Pero recuerden, la comprobación etiológica muchas veces es poco práctica y difícil de realizar. Y las otras son las bacterias atípicas, es decir, las que no producen neumonías típicas. La más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae. También Clamidófila pneumonia produce neumonías atípicas. La Bordetella pertussis, que produce la toferina. La toferina es un cuadro de neumonía típica. Y Legionella pneumófila, que es la famosa enfermedad de los legionarios, que no es frecuente en pediatría, pero pues una neumonía típica. Esta foto, si ustedes ven cómo el niño tiene unas hemorragias subconjuntivales bien marcadas, no se ve bien porque hay mucho brillo en la foto, pero tiene petequias. También este es un niño con toferina, con pertussis, con infección por Bordetella pertussis. ¿Por qué tiene esas hemorragias? Porque se le revientan los capilares cuando hace los accesos de tos terribles que da la toferina, de ahí el nombre de tosferina. Y acá las criolutininas que pueden verse, que se pueden observar en casos de Mycoplasma pneumonia, ayuda al diagnóstico si hay criolutininas positivas. Entonces, recordar que las neumonías siguen siendo causa importante de muerte todavía a nivel mundial y en las Américas también. Esta pirámide solamente es para ver cómo de todos los casos de infecciones de tracto respiratorio que hay, que pueden ser, si hacemos equivalente todos los casos de infecciones respiratorias a 100.000, menos del 10% de esas 100.000 van a tener una etiología bacteriana, es decir, contribución del Streptococcus pneumoniae, menos del 10%. Entonces, estas de la base son las que vemos en la atención primaria, en los centros de salud. La gran mayoría de ellas van a ser virales. Algunas de ellas, ¿por qué? Porque estamos hablando de infección de tracto respiratorio, de catarro, no estamos hablando de neumonías. Si nos vamos a la neumonía clínica, ¿qué es la neumonía clínica? La neumonía clínica es esa que acabamos de discutir, que solamente es el niño que viene con un cuadro de tos, que tiene taquipnea, pero que no tiene tiraje, que no tiene ningún otro signo de peligro y que yo lo catalogo como neumonía no complicada, es decir, como una neumonía adquirida en la comunidad. De esas neumonías es aproximadamente el 10% de todas estas enfermedades del tracto respiratorio. Entonces, alrededor de unas 10.000, de todos estos 100.000 cuadros respiratorios, 10.000 van a ser neumonías. Y de esas 10.000 neumonías, solamente 10% van a ser contribución de Streptococcus pneumoniae. Entonces, esa es la neumonía definida nada más por los criterios de la OMS de IEPI que ustedes acabamos de revisar. Luego vienen las neumonías que tienen cualquier tipo de anomalía en la radiografía de tórax. No estoy hablando específicamente de infiltrado neumónico. Cualquier tipo de anomalía radiográfica. Puede ser un infiltrado intersticial o alguna. Van a ser aproximadamente el 20% de todos estos casos. ¿Okay? Estamos hablando de aproximadamente de unos 3.000, van a ser 3.200 casos de estos 100.000 y la contribución aquí, cuando hay alguna anomalía radiográfica del Streptococcus pneumoniae es mayor, 20% de estas van a ser por Streptococcus pneumoniae. Cuando ya tenemos una radiografía con consolidación, es decir, hallazgos en la radiografía de consolidación, no cualquier hallazgo, sino consolidación, son aproximadamente 1.000 de las 100.000, o sea, un 1%. Pero de ese 1%, un poco menos de la mitad, el 40%, va a tener
la contribución de Streptococcus pneumoniae. Y cuando tenemos neumonías con cultivos positivos, fíjense lo raro que es, 100 de 100.000, o sea, 0.1% de todos los casos de cuadro respiratorio va a ser una neumonía con cultivo positivo. Es muy poquito, pero claro, cuando el cultivo es positivo, el 80% de los casos va a ser Streptococcus pneumoniae, porque él es actualmente el máximo responsable de los cuadros de neumonía bacteriémica, es decir, de neumonía invasiva, sobre todo en niños menores de 5 años. Entonces, nada más para que nos demos cuenta cuál es el peso relativo del Streptococcus pneumoniae en las diferentes escalas, dependiendo del tipo de cuadro que estemos revisando. ¿Qué cuadros van ustedes a ver y a tratar ustedes en la atención primaria? Estos de acá de la base, pero entonces ustedes me dirán, y con justa razón, pero doctor, si de todas esas neumonías adquiridas en la comunidad con los signos de AYEPI, nada más entre el 10 al 20% van a tener la contribución bacteriana, ¿por qué le estamos dando antibióticos? Ok, la respuesta es lógica. Si yo tuviera la forma de detectar allá en la atención primaria cuál de esas es por neumococo o por bacteria y cuál no, obviamente nada más le daríamos al 10% o al 20% a las que yo pudiera demostrar que tuvieran bacteria. Esa demostración no es factible y no es práctica, no costaría mucho, no sería práctico, sería todo muy difícil y no lograríamos nada, no estaríamos logrando nada. Entonces, ni modo, lo que hacemos es que le damos antibióticos, aun cuando sabemos que estamos dando antibióticos de más, pero le damos antibióticos, ¿por qué? Porque ese 10% que tiene el Streptococcus pneumoniae, si yo no le doy el antibiótico, se puede complicar y hacerme una neumonía complicada o una neumonía bacteriémica. Entonces, precisamente el antibiótico se da pensando en ese 10%. Ahora, ustedes dirán, ¿se está usando mal los antibióticos? Y miren, realmente lo que se ha hecho con las normas de AYEPI, con los cuadros de procedimientos de AYEPI, es disminuir el uso de antibióticos, porque antes a todos estos de acá, cuando tenían fiebre les daban antibióticos, a todas las infecciones de tracto respiratorio. Si tenía catarrito pero tenía fiebre le daban antibióticos, ni lo que tenía era un catarro. Entonces sí se ha disminuido el uso de antibióticos. Y acá le ponen el número de casos aproximados de Streptococcus pneumoniae. Fíjese, de 100.000, aproximadamente 10.000 o menos tendrían algún compromiso por Streptococcus pneumoniae. Acá de 10.000 serían 1.000. Acá de 3.200 serían 640. Acá de 1.000 serían 400. Ya la cosa aquí se pone más cerquita. Y acá de 100, cuando es con hemocultivo positivo, 80 tendrían Streptococcus pneumoniae. Entonces, de ahí que el valor de la inmunización no está en prevenir los cuadros leves abajo, está en prevenir estos de acá arriba, la meningitis, la bacteremia, la neumonía complicada. Aquí es donde las vacunas están demostrando que sí pegan duro, no tanto acá abajo. Y se piensa que la cantidad de muertes que se evitan por año gracias a la vacuna, que ayuda a controlar la enfermedad invasiva por neumococo, se cuenta en miles, nada más aquí en América, de muertes evitadas. Y hay varios estudios no muy concluyentes de que la vacuna podría tener algún efecto, también disminuyendo la otitis media, o sea, la enfermedad de mucosas. Hablamos de enfermedades de mucosas, por ejemplo, la rhinosinusitis, la otitis media o la neumonía adquirida en la comunidad no complicada. ¿Por qué? Porque no hay invasión hematógena, o sea, no hay bacteriemia. La enfermedad se queda a nivel de mucosas. Entonces podría ser la otitis media, la rhinosinusitis que ya le explicamos, rhinosinusitis aguda, o la neumonía sin bacteriemia. Si ya es neumonía con bacteriemia o la bacteriemia oculta o meningitis, ya entonces eso es lo que clasificamos como enfermedad invasiva. Y miren que el hemófilos influenza no tipificable es importante también en enfermedad de mucosas. Acá está la enfermedad no invasiva, que puede producir también otitis media, rhinosinusitis, neumonía no complicada, pero fíjense que aunque menos,
El Haemophilus influenza no tipificable también puede producir neumonía bacteriémica, bacteremia y muy poquito, pero puede producir meningitis. Entonces, esto nada más para decir lo mismo. Las neumonías sin bacteremia son muchísimos más que las neumonías con bacteremia. Y de las neumonías con bacteremia, un pequeño porcentaje, menos del 10%, aproximadamente el 10% va a presentar meningitis o artritis o pleuritis, o sea, complicaciones a distancia porque es bacteriémica. Unas palabritas acerca del diagnóstico. Si se dan cuenta, el diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad dijimos que era clínico, es ver la taquipnea, descartar los otros signos generales de peligro y los signos de que no haya estridor, que no haya tirajes. No requiero más nada. ¿Por qué es importante revisar y enfatizar esto? Porque por mucho tiempo se habló de la radiografía de tórax como el gold estándar, es decir, el patrón de oro para el diagnóstico de la neumonía. Las recomendaciones actuales, la radiografía de tórax no debe realizarse rutinariamente cuando sospechamos neumonía. Solamente se debe tomar una radiografía de tórax si sospechamos enfermedad severa o en neumonías complicadas, es decir, aquel niño que vamos a mandar para el hospital. Cuando llega al hospital, lo más probable es que ya le tomen una neumonía, una radiografía para comprobar que no haya complicaciones, o en casos de duda clínica. Pero en el primer nivel de atención no me ayuda en nada tener una radiografía de tórax porque me vas a confundir, no me va a ayudar. Laboratorios. La evaluación mediante exámenes de laboratorios no se recomienda de manera rutinaria. Es decir, ese niño que le llegó, esa niña que le llegó y que usted hizo el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, trátelo. No hay que mandarle VH, no hay que mandarle nada. Solamente requieren laboratorios aquellos con sospecha de enfermedad complicada, que son los que se van a mandar para el hospital y en el hospital le van a hacer el laboratorio. Entonces, el hemograma, si está disponible, debe ser utilizado únicamente en casos donde ayuda a decidir si se debe o no utilizar antibióticos, y muchas veces los criterios son un poquito complicados. Así que lo mejor es pensar que no la voy a manejar con laboratorios. Y el hemocultivo de rutina no está recomendado. Se hace hemocultivo en aquellos casos graves que están en el hospital donde sospecho que puede haber bacteremia. ¿Ok? Hasta aquí llegamos entonces con el tema de la evaluación del paciente con tos o dificultad respiratoria.